Compañeras, compañeros, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, acá en la 4TV. Ustedes saben que nos gusta conversar con diferentes personalidades, distintas trayectorias, distintas historias de vida que nos permiten comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos, la historia de nuestro país, el momento histórico en el que estamos. Por eso invitamos ahora a nuestra compañera Tulia Sánchez. Nuestra compañera viene desde Oaxaca. Ella es cantante, es traductora de Ayuk al español, ha sido dirigenta, se ha hecho responsable de distintas tareas de autoridad en su comunidad, ha sido responsable de educación y responsable de hacienda. Y también es docente de educación primaria. Es cantante y es intérprete y compositora. Entonces, como podrán ver, hay una experiencia muy interesante, pero nadie mejor que la mismísima compañera Tulia para compartirnos quién es Tulia Sánchez. Hola, ¿qué tal, Moley? Dios Cujuye, muchas gracias por el espacio. Primero que nada, a toda la gente quienes nos ven, nos escuchan siempre. Muchas gracias por abrirnos sus corazones en este bonito espacio. Muchas gracias. Gracias a ti por venir hasta acá y por regalarnos este breve espacio de sabiduría y de intercambio. Pero platícanos, porque tienes una carrera bastante vasta, ¿no? Entre otras cosas, también participaste en Aprende en Casa. Durante la época de pandemia estuviste tú traduciendo Ayuk español, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, hay una trayectoria muy interesante, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo empieza tu caminar por la educación, por la música y por el trabajo en la comunidad? Claro. Pues primero que nada, muchas gracias por la semblanza que es para nosotros como nación Mije, nos fortalece mucho como personas que hablen de nosotros, ¿no? Como una región grande, los Mijes, ¿no? En este caso. Y bueno, hay mucha historia, mucha vivencia, tanto buenas como malas, porque en esta vida no todo es bueno, ¿no? Entonces, yo puedo compartirte de mi experiencia, de mi historia desde chiquita, cómo empecé yo a tener esta conexión con la música, con los sonidos, y tiene que ver mucho con mis maestros desde la primaria. Exacto. Empecé a escuchar canciones infantiles y dije yo, me encanta, o sea, quiero esta ronda, quiero cantar, quiero bailar, pero también veía a mis maestros quienes nos regañaban, ¿no? En ese entonces y decían, no, pórtate bien, o haz esto, haz aquello. Hubo también esta parte de la discriminación siempre. En una educación rural siempre ha pasado o pasaba más antes de maestros que venían de fuera, que todavía nos veían pues de una forma diferente, ¿no? Entonces desde ahí también tengo esta conexión con mi persona de decir, algún día voy a ser maestra. Cuando sea grande voy a tratar muy bien a los niños, a las niñas, a la sociedad. Quiero una educación diferente. Entonces, desde pequeña he tenido esa confianza en mí misma de ser cantante, aunque al principio pues tenía yo mucha pena o miedo con respecto también por la forma como nos educaron, que pues no podíamos hablar el mije en una escuela. En Exacto. nuestra casa, con mis papás, con mis hermanos, siempre tuvimos esta parte de comunicarnos en Ayuk, pero en otros espacios no se podía porque nos lo prohibían. Entonces, llego a una escuela muy importante que está en Oaxaca, se llama Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Ahí es donde también me fortalezco más de tener esta parte de, primeramente, formarme como educadora y correlacionar todos los temas con respecto a mi vivencia, mi identidad, que es la lengua ayuk, nuestras tradiciones, la gastronomía, nuestra vestimenta, todo. Y ahí es donde empiezo a sentirme ya más identificada de ser parte de una comunidad. Porque estuve aquí en la Ciudad de México como 2 años en lo que me preparaba, buscaba las mejores opciones para formarme por la situación del recurso que se Antes de entrar a la normal, antes de ¿estuviste entrar, acá? estuve aquí 2 años, Fíjate tú. tocando puertas, trabajando, vendiendo libros, trabajando en cocina, con tal de que pudiera yo tener un ahorro y poder formarme en una escuela, que siempre la economía es como algo que, pues, nos
impedía en ese momento formarnos, y muchos en el país todavía existe esa parte, ¿no? Pero como persona, cuando te quieres formar, pues el objetivo siempre va a estar, pero es de uno mismo que quiera crecer. Entonces, en esta escuela me formo como maestra y también como cantante, porque mi tesis se enfocó más a las canciones tradicionales, donde teníamos que trabajar con niños con respecto a la lengua yuk traducidas, las canciones al ayuk y poder grabarlas. Y toda la tesis fue en mije en español, y así es donde me formo más como persona, con mi identidad. Y de ahí, pues ya todo vino en el centro de trabajo, donde empecé a cantar el himno a Condoy, que es el himno de mi región, de nuestra región mije, ¿Qué significa? el padre de los mijes. Mm. Himno a Condoy es el padre de los mijes, su hermana Tajú, que es la hermana, la madre de nosotros como mijes. Entonces, hay mucha historia Sí, que claro. respecto a la educación, a la música y con lo que comentabas con el servicio comunitario que mucha gente ha escuchado o ha visto. En una comunidad nos eligen, nos elegimos en una asamblea comunitaria, hombres y mujeres. Actualmente ya participamos más mujeres ahora por la equidad de género que se ha ido trabajando con el tiempo Claro. y se ha luchado, que tan difícil es todavía en muchas comunidades, pero así ha sido esta parte, y colaborar con bandas filarmónicas a través de la música, con artesanos, diseñadores, porque Claro. todo trabajo en el arte y cultura no hay dinero, ¿no? No hay economía, pero ¿qué es lo que nos fortalece? Nuestra identidad, nuestro objetivo de que se influya en las futuras generaciones y que no se caiga en el alcoholismo, en la drogadicción. Entonces, el arte, la música, el deporte es lo que estamos tratando de influir. O sea, tú estudiaste de forma paralela, digamos, académicamente, la formación docente Exacto. y de forma paralela la música. Así es. Y primero te incorporaste a dar clases. Sí, así es. Cuando estaba en la normal, pues tenía yo todavía como que pánico escénico ante el público de poder cantar de El manera. público es una y el Sí, aula también es un sí, tipo de es público, ¿no? diferente. Estar con los Sí, niños, sí, frente a grupo sí. tampoco es cualquier cosa. Exacto. Siempre es más por la inseguridad de cómo nos forman desde pequeños en una sociedad de discriminación. Ujú. Y entonces ahora entiendo por qué tiene que ver toda esa inseguridad, pero ya en las escuelas donde te van formando y donde te hacen parte ya de que ya hay una concientización ya más profunda de cómo sentirnos orgullosos de dónde venimos. Eso es lo que me ha ayudado bastante. Y bueno, trabajar con músicos, con alumnos ha sido una parte muy fundamental porque es influir siempre para bien y también para preservar nuestra lengua ayú, que es la que hablamos. Y la escuela allá es Santa María Tepantlani, Sí, ¿no? ahí es. Ahí la escuela es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿o es multigrado? En muchas comunidades como nosotros no trabajamos en nuestra propia comunidad. Primero tenemos que Claro. trabajar, nos haga de cuenta que ya tenemos nuestro trabajo. Ahí nos ubican, La SEP te manda sí, a donde se hasta necesite. los lugares más lejanos. Y es lo que se ha ido pidiendo o luchando de que Exigiendo. nos ubiquen Claro. siempre en nuestras comunidades donde podamos nosotros Aportar más. aportar, enseñar nuestras lenguas originarias, que son parte de nuestra comunidad, porque nos mandaban a lugares donde no se habla la lengua yuque. Por ejemplo, en mi caso, muchos compañeros los mandaban donde se habla el zapoteco, el mixteco, pero ellos hablando el ayuk. Entonces, era también una forma de aprender otra cultura, otra forma de vida. Es bonito, en esa parte creo que nos ayuda mucho como personas, pero también una desventaja, porque los que son de parte de nuestro pueblo, pues estaban rezagando, se Exacto. van rezagando con respecto a esta educación. Y, bueno, y el salario también estaba muy castigado, ¿no? De hecho, bueno, puedo decirlo acá, hay mucha diferencia. Nosotros quienes trabajamos como educación indígena, nosotros trabajamos en las comunidades. Muchos compañeros, maestros, maestras trabajan en comunidades aún más marginadas, más lejanas, donde como personas nosotros hacemos de todo. Hay que aportar material educativo si el niño no lo trae. Hay que compartir nuestro alimento si el niño no viene alimentado.
todo. Para nosotros en una comunidad, la gente nos ve como alguien necesario, importante en la educación de los niños. Sí, así Y el salario que nosotros recibimos, pues es más para vivir nada más, o sea, para compartir el día a día. el sustento nada más para nosotros, pero no nos alcanza como tal para decir, no, pues aquí voy yo a tomar mi diplomado, mis cursos, que me pueda alcanzar para prepararme profesionalmente, emocionalmente, que muchos maestros lo necesitamos, y ya en la educación ya es más amplio todavía, porque hay una infinidad de seres, de muchos niños, niñas que tienen diferentes formaciones en sus casas y todo cae ahí en el aula. Sí, todos tenemos una historia particular, Claro, ¿no? Y luego nos vamos haciendo seres más sociales conforme nos encontramos en la escuela, en exacto, la plaza pública, en la asamblea, que es bien importante, ¿no? así es. Oye, y en este trabajo docente que tú has estado desarrollando, eh, me imagino yo, no sé, tú me corregirás, en la época en la que tú eras una niña, ibas a la primaria, eh, el docente los hacía hablar en español, Así es, ¿no? Y ahora que tú das las clases, pues tú las das en Ayuk, me imagino, así es, ¿no? sí, Y es bilingüe, ¿no? Porque también para los niños es una herramienta saber hablar español, pero claro, fortalecer su idioma, su lengua, el Ayuk, ¿no? así es. Entonces, parece obvio, pero ¿cuál es la gran diferencia que tú como docente y como niña que fuiste, la gran diferencia que observas en la escuela, ¿no? En estos años que la has estado viviendo? Claro. Bueno, primero el reconocimiento a los maestros que quienes nos formaron hace mucho tiempo, porque estamos también conscientes cuál era el tipo Claro, de vida, ¿no? ¿Por qué el sistema? Ahora estamos en otros tiempos, ¿no? exacto. Han cambiado muchas cosas y faltan por cambiar muchas cosas. Todavía hay mucha resistencia en nuestros estados, empezando por nuestras propias comunidades y ante el país, en la ciudad, es donde también seguimos con estas complicaciones, ¿no? De ser libres. Exacto. Y bueno, la diferencia que yo te podría mencionar es más con respecto a la concientización de que ahora los niños, los padres de familia están más conscientes de que es muy importante hablar una lengua, Mira qué bien. es importante. Pero la desventaja que aún sigue existiendo es que los padres son ahora los que no se motivan en hablarles en lengua a sus hijos, porque ellos también se formaron de esa manera, que la lengua era algo malo, ¿no? Era algo que no se podía hacer. Y bueno, como maestra puedo decir, o como muchos maestros quienes estamos trabajando, ha cambiado esa parte que ahora en los aulas valoramos mucho esa parte de manera bilingüe, que los niños conozcan primero su comunidad, su forma de hablar, de comunicarse y la forma de vida. Ahorita hay muchas formas de compartir a través del canto, de la escritura. Actualmente se están haciendo como trabajos pedagógicos en cada pueblo, donde se comparte mucho esa parte de exposiciones en Mije, y ya los niñitos también se empiezan a motivar, pero aún así hay mucha resistencia todavía, y Sí, como maestros estamos tratando de educar de manera bilingüe, pero hay mucha resistencia todavía. Entonces nos falta mucho trabajo, aunque ya haya libros, hay muchos lingüistas, hay muchas formas, pero ahora ya es más de los padres. Y también influye mucho la tecnología, claro. que los niños se van más ahora con la tecnología, pero no muchos para bien. Se están A perdiendo ver, cualquier muchos cosa. niños en tecnología que no les está funcionando y están descuidando esta parte que es interactuar, convivir, jugar, socializarse, pero ahora tiene que ver mucho la tecnología. Claro. Sí, Sí, porque además la tecnología es un medio, claro. ¿no? Y a través de ese medio nos llega un montón de desinformación y un montón de colonización cultural y mental, ¿no? Claro, Que ya no te llega por la imposición ¿no? de algún sistema de opresión, pues, sino que te llega por el sí, teléfono celular, ¿no? exacto. Entonces también Está costando la mucho trabajo. educación pública, ¿no? Claro, Debe combatir, digamos, bueno, luchar, ¿no?
con arte, con cultura, con cosas más Claro. interesantes, ¿no? Sí, sí. Y ahí, porque a mí me interesa mucho tu experiencia en ese sentido, porque no tiene mucho que los papás, las mamás en las comunidades indígenas o de pueblos originarios, incluso aconsejaban a sus hijos que no hablaran su lengua para que no los maltrataran afuera, Así para que no los maltrataran en la ciudad, ¿no? Y por un racismo, una discriminación muy, muy normalizada, ¿no? claro. No tiene mucho de eso. Exacto. Entonces, empezar a promover la identidad y promover las lenguas originarias, ¿no? Y más bien normalizar la diversidad, ¿no? Y el respeto, pues es un proceso que está costando trabajo. Y Bastante. yo veo que tú has encontrado en la música una herramienta justamente para este ejercicio de difundir el ayuk, Así ¿no? es. Entonces, platícanos cómo ha sido esa experiencia. Claro. Y bueno, nosotros, como artistas tenemos diferentes objetivos. Yo he visto que hay diferentes objetivos en cada persona, ¿no? Cada persona tiene su forma de influir ante la sociedad a través de la música, a través de las palabras. En mi caso ha sido más como que esta conexión con la gente. Yo me he ido a cantar en los lugares más lejos, lejanos, con tal de que los niños se motiven, de fortalecer, de motivar a los niños y que digan, no, pues yo también puedo hacer lo mismo, puedo cantar en lengua. Entonces ya me di cuenta que hablar mije, hablar zapoteco, chinanteco es importante, pero nosotros como artistas, ese es el trabajo que debemos realizar, que no nada más es estar, no es la fama, no es la fama, es más la conexión, que nuestra voz llegue al oído de las personas y más en nuestra lengua yuk. Yo he trabajado con más de 25 bandas filarmónicas de niños, jóvenes, donde se han sentido tan felices por ir a visitarlos, donde no llega ningún cantante, donde tienes que convivir en una mesa, comer en el piso con ellos, hablar en ayuk de sus historias, cómo están en su comunidad, cómo viven, qué les gusta, qué no les gusta, de jugar con ellos. Eso es lo que a mí me ha llenado como persona, de sentirme orgullosa y de decir, sí estoy aportando para bien, estoy influyendo para bien, que no nada más es para mí esta parte de que la gente me reconozca a través de la voz, sino también de influir a las futuras generaciones. Como autoridad, estuvimos trabajando mucho esta parte de la educación, del deporte, en decir, bueno, estamos viendo que los jóvenes se están yendo por otro camino, ¿por qué no poner un campo de fútbol? Que tenemos la posibilidad de que la misma gente nos eligió, ¿por qué no hacer un campo de fútbol donde esté un lugar digno para los niños? Y lo realizamos. Luego, bueno, estuvimos trabajando Cuando fuiste regidora de de educación, Hacienda, de de Hacienda, Hacienda, de Hacienda. de educación estuvimos acá, ahora sí que implementando muchos trabajos, llevando a los niños, trabajando con los niños con respecto a las escrituras en la lengua, tratando de motivar a los músicos de la comunidad para que también vinieran aquí a conocer otros lugares. Entonces, tal vez para mucha gente es algo poco, ¿no? Pero para nosotros como personas, Poco. para nosotros quienes estamos batallando como altruista también en ir a llevar juguetes a los lugares donde los niños no acceden. Nosotros escuchábamos en la tele que decían Teletón, va a repartir juguetes, Juguetón, bueno, estos programas sociales, ¿no? De que van a repartir juguetes, pero yo nunca los veía llegar. Y yo esperaba porque teníamos nuestra televisión y esperábamos cuando decían Santa Claus va a llegar y no llegaba. No había Santa Claus. O nos mentían, con tal de que nos sintiéramos bien, decían, no, van a llegar ya los Reyes Magos, y nos daban cuadernos gratuitos en esos años, y y llegaban, pero no llegaban esas personas. Entonces, como niño, niña, te ilusionas. ¿Y qué hice yo? Bueno, no tengo suficiente economía, pero ¿por qué no aportar algo de lo que gano? Porque siempre como trabajadores, siempre sacamos de nuestra bolsa, y más como maestros, pero hace sonreír a un niño. No sabes cómo está en su casa, qué tipo de familia hay, si es disfuncional, es buena, pero tú llevas un juguete y los niños se ríen, se alegran. Entonces, Les es la cantas.
Y eso es lo más bonito que yo puedo decir que me ha llenado como persona. Ya. Oye, también compones, Sí, así haces es, tus canciones. así es. ¿De qué hablan tus canciones? Bueno, hay una canción que se llama Kishung, la compuse para mi mamá, porque mi mamá cuando nos tuvo, bueno, como somos 6 hermanos, yo soy la única mujer y la más chica de la familia. Mira tú. Yo recuerdo perfectamente cómo mi mamá no estudió, pero mi mamá con mucho esfuerzo trabajando en complemento con mi papá, mi mamá me cargaba en la espalda, en el metate ella moliendo la masa, porque antes pues no se ocupaba el molino. Bueno, ustedes que han visto, ¿no? El molino para el nixtamal, pero si alguna vez lo han visto, todo era en el metate. Hasta ahora es un trabajo muy bonito, pero aquel entonces era trabajo Era, pesado para las mamás, así es, así. aparte de cargarnos en la espalda. Entonces, esa canción la compuse para mi mamá, donde se habla de lo fuerte que es una mamá, de cómo nos ayudó, nos procuró para que nosotros cuando creciéramos tuviéramos un mejor futuro, de cómo nos ayudó con nuestra educación Claro. para que en un futuro tuviéramos un trabajo digno. Entonces, esto habla de esa composición que es Quillo Mujercita. Hay otra composición, La tierra te abraza, que la compuse en tiempos de pandemia y cómo tratar de acompañar a una persona cuando está en un estado triste, en un estado de situación complicada. Y otra canción de amor oaxaqueño que actualmente estamos compartiendo es más de una cumbia. Amor Ajá, oaxaqueño. amor oaxaqueño, una ¿También cumbia. es en Ayuk o en español? Está en español, pero las demás están ayuk y correlacionadas en miche y español. Sí. Amor oaxaqueño. Amor oaxaqueño habla del tejate, del chocolate y bueno, un amor oaxaqueño, cuando tú vayas al estado de Oaxaca y conozcas a un amor oaxaqueño y bueno, pues te puedes quedar ahí, a vivir ahí y siempre nosotros como oaxaqueños recibimos de la mejor manera a todas las personas quienes nos Pero sí, visitan. Oaxaca te enamora, ¿no? O Exacto. sea, tú llegas allí y Todas las tradiciones, toda la diversidad cultural que la hay, comida. todo. Entonces, Es para eso es esta canción. qué bonito. Ujú. Y luego, eh, has hecho televisión, ¿no? Sí, Te tocó hacer televisión para la educación en una época bien complicada, ¿no? sí, 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 Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegaste? Bueno, claro. eres maestra, pues, pero ¿cómo llegas a la televisión? ¿Cómo fue esa experiencia para ti de estar frente a cámaras y traduciendo español, ayuk español, a las niñas y los niños? Pues como todo trabajo, como todo sueño que uno logra a través de mucha gente, a través de un trabajo en equipo se puede llegar a lograr los sueños. Hay mucha gente que dice, no, pues yo lo logré, pero no. Ujú. Todo en esta vida somos y todo se logra a través del apoyo de la gente. Esto fue gracias al contacto, ahora sí que al apoyo de un maestro quien vive cerca de mi pueblo, se llama Cándido. Él fue el que me recomendó porque él tenía esta posibilidad de realizar trabajos aquí en la Ciudad de México con unos maestros en televisión educativa. Y bueno, él me recomienda y dice, no, pues conozco a Tulia Sánchez, una maestra que pues le gusta trabajar, es activa, bueno, y es esa parte donde yo valoré mucho porque me recomiendan, llego acá y me dicen, bueno, aquí te presentamos ya el programa, esto te vas a aprender, lo vas a traducir, ya está todo, los contenidos, los temas, y bueno, mañana mismo, hoy, al rato mismo grabamos. Ah, vale. Una experiencia muy bonita porque nosotros, pues eh, por una parte era algo como que muy lejano, decir, ¿será que pueda pasar algún día en la tele? Y más ser de un pueblo, decir, no, pues yo veía ese programa de Aprende en Casa, Sí, yo también. en la casa lo veía, yo le decía yo a una de mis sobrinitas, a mis sobrinitos le decía, ¿y cómo será llegar ahí? ¿A cómo se sentirá estar ahí? Y cuando llegas y se logra ese sueño es tan, tan importante. Y otra parte es más cómo influir, cómo la gente ya nos empieza a tomar en cuenta, de decir, tradúcelo en tu lengua ayu, que Exacto. no es nada fácil. Y muy bonita experiencia porque todos los temas eran referidos a nuestras tradiciones, a los temas locales, contenidos locales y nacionales. Qué impresionante, ¿no? Así es. Y luego eso fortaleció tu carrera como cantante, fortaleció tu propia trayectoria después de esa experiencia. Sí, No, me imagino que, muchísimo. o sea, Ujú. asumo que
te sirvió mucho tener experiencia como cantante para pararte frente a la cámara y no morirte de miedo, ¿no? O Exacto. sea, digamos que tenías tablas. Sí, así es. Pues decía perder como que de todo lo que se tenía arrastrado de decir, no, pues ya aquí hubo discriminación, aquí he tocado puertas, me han cerrado acá y aquí he batallado, gente que sí le gusta, gente que no le gusta mi trabajo, pero llegas a esta etapa y dices, no, todo lo que se ha trabajado, a pesar de tantos obstáculos, se puede. Claro. A través de la disciplina, claro, disciplina, trabajo, es lo que siempre nos puede llevar lejos. Claro. Sí. Y luego, si alguien quiere escuchar tu música, ¿dónde la puede encontrar? En las diferentes plataformas digitales nos pueden encontrar en YouTube, en Deezer, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok, bueno, que son las redes ya actuales. Como Tulia Sánchez en nuestras páginas oficiales, en TikTok como Tulia Sánchez 188, en Instagram Tulia Sánchez Oficial. Y bueno, estamos compartiendo también ahí nuestros trabajos de música, nuestras experiencias con las bandas filarmónicas, otros espacios educativos y bueno, ha sido un gran trabajo de mucha gente. No ha sido fácil llegar en esta etapa. Seguimos trabajando, seguimos aprendiendo y seguimos mejorando para seguir aportando a la sociedad de manera positiva siempre. Claro. Ya para ir cerrando, hay una parte que creo que es bien importante, que es una experiencia colectiva, como tú bien lo dices, ¿no? En tu vida, uno puede ubicar como niveles que para todos son importantes, ¿no? Uno es Claro, la lucha por la libertad y por la justicia, ¿no? No solo de los pueblos originarios, sino todo ser humano, digamos que tiene la obligación ética de luchar por su libertad, ¿no? Y de luchar porque los demás también alcancen la libertad. claro. Y eso convertido en educación, ¿no? Porque además es tal vez una de las profesiones más dignas y más necesarias, la educación, ¿no? Muy importante. Y luego eso vinculado al arte, a la música, ¿no? Y a la defensa de la identidad, de la cultura, de las tradiciones, de la raigambre de nuestros pueblos, ¿no? Claro, Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero algo que es fundamental, sobre todo en este tiempo de transformación, el tema del poder, ¿no? El poder político. claro, Estamos en un momento en el que estamos luchando porque el pueblo ejerza el poder, ¿no? Y hay claro. muchas formas en que el pueblo puede ejercer el poder, pero ustedes conocen una muy importante, que es Así la es. asamblea popular, ¿no? Claro, Y tú has ejercido ya 2 cargos de autoridad bien importantes. así es. Entonces, no sé si se pueda sintetizar esa experiencia que has tenido, porque no es fácil tampoco ser mujer y llegar a un cargo de Claro, poder, ¿no? Todavía tenemos muchos resabios machistas, ¿no? claro. Racistas, patriarcales. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia, ¿no? Y si nos puedes compartir un poco cómo funciona esa asamblea, esa elección de autoridades y ese ejercicio del poder público en beneficio de la comunidad. Claro. Bueno, yo quiero seguir invitando a todas las personas que algún día, quienes tengan la posibilidad de acercarse y de visitar nuestras comunidades, a todas las personas que tengan el poder de influir, de apoyar, que nos visiten, que vayan a ver a nuestros niños, a aprender a conocer y a ayudar, que mucha falta nos hace en muchos lugares. Y bueno, primero, como mujer, es aún más trabajo estar en un cargo comunitario. Claro. Es más difícil como mujer tomar decisiones, porque desde hace años eran los hombres. Entonces, llegar como mujer, claro, hay obstáculos, pero también cuando tú eres fuerte, tienes una convicción clara, tienes argumentos, fundamentos claros para ayudar bien a tu sociedad, a tu comunidad, todo es posible. Y la misma gente te apoya, la misma gente te motiva. Y yo siempre he estado con esta parte de comentar, de hablarle a la gente que la base fundamental para el cambio o la mejor vida en un país está en la educación. Ujú. ¿Y qué requiere la educación? Nuestro reconocimiento hacia los maestros, que estamos haciendo lo posible, que estamos trabajando esta parte fundamental de
enseñar, de aprender, de interactuar con los niños para el futuro, para que haya una sociedad más segura, más estable, tanto emocionalmente en los niños, porque actualmente ya los niños ya tienen otra forma de vida que aún está más complicada, que ya no es como antes, ya la fuerza también se está perdiendo. Entonces yo los motivo a los padres de familia, a la gente que tiene el poder de ayudar, que está en cargos públicos, que vean esta parte, cómo vivimos, cómo es nuestra forma de vida, que hay cosas bonitas, hay cosas importantes en nuestros pueblos, como lo es la naturaleza, que siempre eso nos va a ayudar, el trabajo de nuestros padres, de los, de toda la gente que trabaja la tierra, que es muy importante porque de ahí nosotros tenemos el sustento. Pero la educación, el deporte, el arte, la cultura es muy importante. Y apóyenos quienes tenemos este talento de compartir nuestra voz a través de la música, a través de la escritura, quienes escriben, leen, quienes comparten su voz, que nos ayuden a darnos más espacios, así como traen grupos internacionales que les pagan bien porque se lo merecen, esas personas también lo han trabajado, nosotros también, quienes venimos de la ciudad, de las comunidades, de los estados, merecemos también un lugar digno, así como lo que nosotros estamos buscando para nuestros niños, lugares dignos, tratos dignos y también a toda la gente, porque todos somos un país y México tiene mucha diversidad en lenguas, en cultura, en mucha diversidad que como nación a todos nos beneficia. Claro. Y hay que seguir trabajando, seguirnos apoyando y parar siempre en cualquier lado la discriminación, porque eso empieza desde nuestra casa, en la educación fundamental, desde la casa empieza esa parte de cómo nosotros influimos a los hijos ante la sociedad. Claro, sí, y no apoyar proyectos políticos que discriminen y promuevan la discriminación Sí, y discursos de odio, ¿no? Pues, claro. maestra Tulia Sánchez, cantante, traductora, promotora de la YUC, ¿con qué reflexión final nos despedimos de nuestro auditorio que debe estar con el ojo cuadrado? Timiawin mismo princhat ayu kan piat modod dios ku huyip ku awazak trakte ku spat modod nas haips ku kawana ach puniat ihta modowan hagus kwadon zoin matuka mis dios ku in moyep ku ha chaman buch de raktavikte es hama ispachtan chana añadik maden gap. Pues primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a estos espacios nosotros nos seguimos fortaleciendo y seguimos aprendiendo también y a través de este espacio quiero comentarle a la gente y los invito siempre a que sigan hablando sus lenguas originarias, que sigan conservando sus tradiciones, que sigamos también como mujeres siendo fuertes, fuertes, pero también en complemento con nuestros compañeros, hombres, mujeres, todos somos un equipo y vamos a hacer trabajos en equipo porque solamente así podemos llegar a fortalecer más trabajos, a cumplir nuestros sueños también y que todo sea a través de la educación, del arte, de la cultura, el deporte y que siga influyendo más trabajos educativos en diferentes escuelas, que nos reconozcan a los maestros también en esta educación bilingüe, trilingüe, en diferentes partes de nuestro estado de Oaxaca o en todos los estados de nuestro país. Y bueno, muchas gracias por la confianza. Ha sido una plática muy amena y esperamos que más espacios como estos se den. Claro que Muchas sí. gracias. No, pues muchas gracias a ti. Dios Esta es tu te casa, es la casa del pueblo, es la 4TV y acá su voz es lo fundamental. Muchas gracias. Dios kuhuy, hadgok naviach. Hasta pronto. Pues usted la vio aquí a la maestra Tulia Sánchez. Ella es música, compositora, cantante, es docente, es educadora y ha sido autoridad de Hacienda y autoridad de educación electa por la asamblea de su pueblo. Ha rendido cuentas a su pueblo y ha trabajado por la comunidad y comparte con todas y todos nosotros su experiencia y su sabiduría. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que haya disfrutado esta conversación. Compártala con su familia, con sus amigos, con sus amigues. Discuta en su casa, comparta sus experiencias también. Conversemos, desarrollemos este gran intercambio que nos fortalece
en la diversidad y recuerde siempre, siempre, siempre tener la capacidad de indignarse por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos va haciendo más humanos cada vez. Hasta luego.